Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos ayude en ese tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Señor, gracias por el sacrificio expiatorio, Señor, por nuestro pecado. Gracias, Señor, por el privilegio, la oportunidad de haber sido participantes ahora de esta conmemoración. Y lo hacemos, Señor, con la certeza, con la seguridad de que volverás, Señor, de que recogerás a tu iglesia, Señor, y viviremos contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, ahora en este tiempo, Señor, expuestos a tu palabra, recordando, Señor, las verdades firmes, Señor, que en ella nos son reveladas. Aparta, Señor, de nosotros cualquier pecado, cualquier estorbo, Señor, que nos impida el sumergirnos en ella, el ser confrontados, exhortados, animados por medio de ella. Señor, y que verdaderamente podamos ser edificados individualmente y como iglesia en este tiempo. Todo, Señor, ello para tu gloria. Así oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Es tremendamente común en la sociedad en la que vivimos encontrarnos con noticias, por ejemplo, de adulterio, de infidelidad. Infidelidad dentro del matrimonio, adulterio dentro del matrimonio. Noticias en las cuales nos cuentan que alguno de los miembros de ese matrimonio es sorprendido con otra mujer o con otro hombre, ya que uno de los dos no ha sido capaz de controlar sus deseos carnales dentro de la relación matrimonial. De la misma forma, y lo vemos cada semana, la semana pasada de forma específica, pero en general lo vemos a lo largo de todo el año, noticias que nos informan de que un padre o una madre ha pegado, ha maltratado a sus hijos, incluso llegándoles a quitar la vida por venganza o porque no era capaz de controlar su enfado con ellos. Y estos dos ejemplos son solo una muestra de hasta dónde puede llegar el viejo hombre, la vieja naturaleza, una naturaleza que es caída y esclava del pecado, sumisa en el pecado. Sin embargo, en medio de esta sociedad hostil, rebelde, cada vez más perversa, cada vez más esclava del pecado, tanto que a veces podemos dar por normales situaciones tremendamente trágicas, en medio de todo eso, Cristo en su Evangelio y en su palabra nos muestra que hay una nueva vida en Él. Y que esta nueva vida va a cambiar, va a transformar nuestra vida personal y nuestra relación para con los demás. Y así cuando Dios obra en la vida de una persona, comienza de forma individual, pero esto luego se irradia en nuestras relaciones para con los demás. Así que primeramente debemos de cuidar nuestra vida personal, nuestra relación íntima, nuestro yo, y posteriormente debemos de cuidar también nuestras relaciones personales para con los demás. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana, siguiendo el texto donde lo dejamos la semana pasada. Vamos a estudiar cómo debe de ser el hogar del nuevo hombre. Cómo es un hogar en Cristo. Cómo es un hogar en Cristo. Y lo vamos a hacer, como digo, siguiendo en Colosenses capítulo 3. Y vamos a estar en los versículos del 18 al 21. Colosenses capítulo 3, los versículos 18 al 21. Dice así la palabra del Señor en Colosenses 3:18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Este será el texto que estudiemos en esta mañana y recordando lo que veíamos ya la semana pasada y para ponernos de nuevo en situación con el contexto, recuerda que está Pablo escribiéndole a los creyentes que están en Colosas. Recuerda que la ciudad de Colosas estaba situada en Frigia, una provincia romana del Asia Menor. Y recuerda que al ser una provincia romana había una gran cantidad de gentiles, pero también había una importante colonia judía. Esta mezcla de judíos y gentiles hacía que Pablo tuviera que refutar a los falsos maestros que estaban
enseñando una falsa herejía que estaba por un lado basada tanto en el legalismo judío como por otro lado en el misticismo pagano. Y esta falsa herejía lo que hacía era rebajar la supremacía de Cristo. Negaban que Cristo fuera Dios e incluso enseñaban que para alcanzar la salvación era necesario tener un conocimiento místico elevado, superior, que era exclusivo solo para unos pocos, además de imponer un extenso y estricto ritual a cumplir de leyes y de ceremonias. Y así, para alertar en este contexto, Pablo avisa de todas estas herejías que se estaban enseñando en la ciudad de Colosas, en la iglesia de Colosas. Y lo primero que les hace, y lo vemos en el capítulo 1, es desarrollar la grandeza de Cristo, la obra de reconciliación llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario. Ya en el capítulo 2, exhorta a los creyentes a vivir en Cristo. Les advierte de los peligros de ser cautivados por los falsos maestros que se sirven de la filosofía y de las vanas sutilezas. Y ya en el capítulo 3, y recuerda que estábamos aquí la semana pasada, les señala la verdad de que los creyentes han resucitado con Cristo. Y si han resucitado con Cristo, han de vivir de acuerdo con este hecho tan extraordinario. Recuerda Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, ya que habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Les está diciendo, fijad vuestra mira en las cosas de arriba. Es decir, haced morir vuestra conducta pecaminosa, vuestra conducta mundana, y ahora vivimos conforme a Cristo. Y recuerda que esta nueva conducta en Cristo se iba a reflejar en 3 esferas. La primera esfera era la esfera individual y era la que veíamos la semana pasada. Estuvimos ahí en los versículos del 12 al 17. Y recuerda que el creyente debía de vivir conforme a Cristo, imitando la conducta de Cristo, dejando que la paz de Cristo gobernara su vida, que fuera por medio de la palabra de Dios, siendo guiados por Cristo y haciendo todo en el nombre del Señor. Hay una segunda esfera, y es la que vamos a estudiar esta mañana, y está en los versículos del 18 al 21. Y es la esfera en la que el creyente debe de cuidar de su hogar. Y aquí nos va a mencionar aspectos específicos de las esposas, de los maridos, de los hijos y de los padres. Y finalmente hay una tercera esfera en la que el creyente debe de cuidar las relaciones con las personas que le rodean fuera de su familia. Y eso lo vemos a partir del versículo 22. Pero en esta mañana vamos a estudiar cómo debemos de cuidar nuestro hogar una vez que hemos nacido de nuevo por la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo es el nuevo hogar en Cristo. Y es interesante, antes de adentrarnos en este texto, que respondamos a una pregunta, la cual escuché hace algún tiempo. ¿Cuándo un ladrón ya no es ladrón? ¿Cuándo alguien que roba ya no es un ladrón? Bueno, una respuesta que podríamos dar es cuando ya no roba. Pero verdaderamente esta no sería la respuesta bíblica. Porque quizás esta persona ya no está robando porque tiene miedo a ser pillado por la policía en este tiempo. O quizás no está robando porque hace poco robó una cantidad lo suficientemente grande como para no robar durante un tiempo prolongado. Pero ese hecho no implica que deje de ser ladrón. Sino que una respuesta bíblica la encontramos en la Biblia, en Efesios capítulo 4 y versículo 28. En un contexto similar de la nueva vida en Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 28 del capítulo 4 de Efesios. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que cuando un ladrón deja de ser ladrón, bueno, no es cuando deja de robar, sino que aparte de dejar de robar, se pone a trabajar, y no solo para su beneficio, sino para compartir con el que padece necesidad. Y esta es la misma idea que tenemos que tener en mente conforme avanzamos en este pasaje de Colosenses capítulo 3. Pablo les está diciendo en Colosenses capítulo 3 que deben hacer morir lo terrenal. Fíjate, versículo 5. Por tanto, Colosenses 3:5. Por tanto,
Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero esto no es solo suficiente, sino que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza, ahora, versículo 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, versículo 10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Este nuevo conocimiento de Cristo debe irradiar toda la esfera del creyente. Debe irradiar a las personas que nos rodean y de forma muy importante debe irradiar a nuestra familia. El tema del hogar es tremendamente importante. En el año 2021, en el siglo XXI, no solo en España, sino que en todo el mundo hay muchísimos ataques en contra de la familia. Y la única razón por la que la familia sufre sistemáticos ataques es porque la familia es muy importante en el plan de Dios. Porque el mundo se gana o se pierde empezando en el hogar. Un hogar cristiano tiene un enorme impacto en el mundo. Y así en Colosenses capítulo 3, los versículos 18 al 21, vemos cómo debe de ser un hogar en Cristo. Cómo debemos irradiar nuestra nueva naturaleza en Cristo en el entorno de nuestro hogar. Y antes de comenzar con nuestro bosquejo en esta mañana, me gustaría hacer 3 observaciones muy rápidas a este pasaje, 3 observaciones. Y la primera es que es muy importante el orden. Si te das cuenta, el que está sometido o bajo autoridad aparece en primer lugar, mientras que el que tiene autoridad aparece en segundo lugar. Así lo vamos a ver con las mujeres y con los maridos y con los hijos y con los padres. En segundo lugar, y es importante destacar que Pablo asume que estos hermanos que están en Colosas ya entendían, ya sabían algo de estas relaciones, ya que si lo analizas fríamente, de una manera objetiva, no es una enseñanza muy exhaustiva, sino que dice: esposas, mujeres, estad sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Pero Pablo está asumiendo que estos hermanos, estos creyentes, ya entendían algo de esto. Ya conocían cómo debían de sujetarse las esposas conforme a lo que conviene el Señor. Lo mismo con los maridos, lo mismo con los hijos y lo mismo con los padres. Los principios de autoridad y de sumisión que aquí se ven reflejados no son exclusivos de estos versículos, sino que están presentes en todo el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, es importante que mantengamos en nuestra mente la conexión, la relación que hay entre estas relaciones y las relaciones eternas. Es importante que entendamos esa relación entre lo que aquí se ve en la esfera de la familia con las relaciones eternas. Así, la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros somos los hijos de Dios, los hijos del Padre, y a la vez somos los esclavos de Jesús. Y esto es clave porque nos muestra la importancia de estas relaciones, la importancia que va a tener si se pierde el no vivir de esta forma. Es decir, si nosotros, los hombres, los maridos, no amamos a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia, entonces no estamos reflejando el amor de Cristo, y así con todas las relaciones que a continuación vamos a desarrollar. Resumiendo, al fin, y esta es la idea fuerza que tiene que quedar en nuestra mente, el nuevo hogar ahora tiene un nuevo miembro, y es Cristo. Y por tanto, todo en el nuevo hogar debe hacerse para darle la gloria a Dios por medio de Cristo. Y esto va a tener un impacto en el hogar, y el hogar va a tener un impacto en el mundo. Así que veamos cómo es un hogar en Cristo.
veamos cómo es un hogar en Cristo y para ello vamos a ver dos puntos principalmente. Primero vamos a ver un matrimonio en Cristo, versículos 18 y 19, un matrimonio en Cristo, y a continuación, versículos 21 y 22, una familia en Cristo, una familia en Cristo. Bueno, vamos con el primero, un matrimonio en Cristo. Empieza el versículo 18 y dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, es una frase fácil de entender, pero difícil de hacer quizás. En este caso, y como lo traduce Reina Valera del 60, se está refiriendo a las casadas. Aquellas, esto es obvio porque deben de estar sujetas a sus maridos. Si tienen maridos porque están casadas. ¿Y qué significa esto? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, en primer lugar, vamos a decir tres cosas que no significa este texto. ¿Qué no significa estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor? Lo primero que no significa es que toda mujer debe de estar sometida, sujeta a todo hombre. No, sino las casadas a sus maridos. Esto no es el Islam, como está ahora tan de moda en estos últimos días, donde toda mujer se tiene que someter a todo hombre y estos, independientemente de que una mujer sea su esposa o no, tienen toda la autoridad sobre la mujer. No dice esto el texto. Dice las casadas a sus maridos. ¿Qué no significa tampoco este texto? No significa que la mujer sea menos insignificante en el plan de Dios y en la obra de Dios. No dice eso este pasaje. La mujer es igual de importante que el hombre y a Cristo le costó lo mismo en la cruz. En la salvación, hombre y mujer son iguales. Fíjate, Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Vamos a leer desde el 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Versículo 28, Gálatas 3. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Fíjate, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Dice el 28, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Así que en la salvación, hombres y mujeres son iguales. Para dar más luz a esta idea, podemos ir al pasaje de Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Fíjate lo que dice. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Fíjate, y la cabeza de Cristo es Dios. Dice que Cristo es la cabeza de todo hombre y que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, si defendiéramos este pensamiento, podríamos decir, ¿Dios Padre es más importante que Cristo? Bueno, la respuesta es no. ¿Es Cristo inferior al Padre? La respuesta es no. Son iguales, pero con diferentes roles. Pero de acuerdo con este versículo, Cristo está sometido al Padre, pero no por ello es menor que el Padre. De la misma forma, la mujer no es inferior al hombre. Ambos son iguales, pero ambos tienen diferentes roles, donde la mujer se somete a la autoridad de su marido. Así que no significa que la mujer es más insignificante en el plan de Dios y en la obra de Dios. Hay una tercera cosa que no significa este versículo de Colosenses 3:18. Y no significa que la mujer tiene que obedecer, no significa que la mujer tiene que someterse, aun cuando su esposo le manda, le lleva, le impulsa a hacer cosas que sean pecaminosas. Las esposas solo no pueden estar sujetas a sus maridos cuando sea pecaminoso hacerlo. Es decir, si tu marido te obliga a mentir, si tu marido te impulsa a robar,
Si tu marido te lleva a hacer cualquier cosa, cualquier otro pecado que infrinja la ley de Dios, entonces, por supuesto, no tienes que someterte a él. Así que hay 3 cosas que no significa este versículo. Pero vamos a ver qué es lo que significa. ¿Qué es lo que conviene en el Señor? La cultura moderna ha tratado de distorsionar, sin duda, el matrimonio. Hay ataques en la familia y a la familia. Hoy en día los homosexuales quieren o han redefinido el matrimonio. No solo ellos, sino que hay incluso cristianos, hay iglesias que dicen que todo esto que estamos tratando es algo cultural. Que ahora ya esto no se aplica, que era cosa de antes. Incluso hay personas que difaman al apóstol Pablo señalando que este era un misógino, que no quería a las mujeres, y así un largo etcétera. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y nos dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia esto? Es necesario ir a Efesios capítulo 5, los versículos 22 al 24, para dar más luz a esta idea. Efesios capítulo 5, los versículos 22 al 24. Y de la misma manera, aquí Pablo está enseñándole a los hermanos en Éfeso cómo es un hogar en Cristo. Fíjate, versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Bueno, esto no es algo cultural entonces. No cambia. No es algo cultural. Si dijéramos que esto es cosa del siglo I, entonces podríamos decir que el amor de Cristo por su iglesia también sería algo cultural. Algo que estaría limitado al primer siglo. Y por supuesto esto no es así. Sin embargo, desde la creación vemos cómo Eva fue creada para ser la ayuda idónea para Adán. Y esto, por supuesto, no la hace inferior. Todo lo contrario, le da un rol esencial, único y exclusivo dentro del matrimonio. ¿Por qué Dios crea al hombre? ¿Por qué existen hombres y mujeres? Bueno, la respuesta bíblica es que Dios crea al hombre, hombre y mujer, para traer gloria a sí mismo, para que Dios se glorificara. De tal manera que hubiera una esposa, la iglesia, para su hijo, que magnificara la grandeza de su nombre. Así que si estás casada, el matrimonio refleja o debe reflejar la relación entre Cristo y su esposa, entre Cristo y la iglesia. Y esto es tremendamente importante. ¿Qué es lo que significa cuando en este versículo aparece ahí, al final del 18, cómo conviene en el Señor? Significa que la esposa debe de estar sujeta a su marido de la misma manera que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Tiene una implicación tremenda sobre la relación entre la esposa y el marido y entre la iglesia y Cristo. Las casadas deben estar sujetas a su marido en todo. Y estar sujetas viene de upotazo y significa someterse a sí mismo. Y nos da la idea de ponerse a sí mismo abajo, pero no por coacción, no por una autoridad impuesta, sino hacerlo por voluntad propia. Por voluntad propia. La sumisión de las esposas a sus esposos debe de ser como conviene en el Señor. Y esto nos lleva a considerar que es un deber necesario, que es lo que Dios, lo que el Señor ha establecido, lo que ha mandado para que la familia funcione de una manera adecuada. Así quiere Dios que sea una familia en Cristo. La mujer, conforme a la Escritura, es la mujer cuya prioridad está centrada en el hogar, en el cuidado de su esposo, siendo de ayuda idónea, en el cuidado de sus hijos. Así, su principal ministerio, su principal servicio está en su familia, en su hogar,
y esto es lo que absorbe y consume su tiempo. La idea de estar sujeta o sometida al marido se ve en muchas áreas de la vida cotidiana. En cómo aplicamos, cómo establecemos la autoridad para con los hijos, en cualquier cosa del hogar, en las decisiones familiares, en la gestión de la economía, en cómo enfocamos la educación de nuestros hijos, en todo ello y en muchas cosas más, la mujer debe reconocer el liderazgo de su esposo y someterse a él. No porque tiremos de un egoísmo, orgullo humano de hombre, sino porque esto es lo que conviene al Señor. De esta forma, si tu matrimonio refleja la sujeción de la Iglesia a Cristo, esto es lo que vas a estar reflejando a tus hijos. Esto es lo que vas a estar reflejando al resto de personas de tu entorno. Ahora, si como esposa casada no te sometes a tu marido, no te sujetas a la autoridad, al liderazgo bíblico de tu marido, al liderazgo de tu marido, entonces lo que les estás mostrando a tus hijos, lo que les estás reflejando a tus hijos, es que ellos pueden no someterse a Cristo, porque es lo que tú estás haciendo. Entonces, si tú eres la que impones la autoridad, si eres la que no te sujetas, la que no te sometes a tu marido, entonces tus hijos van a ver exactamente eso. Van a creer que ellos pueden hacer lo mismo con Cristo. Y entonces van a poder no someterse a Él. Tremenda implicación para nuestra vida. Es una tremenda verdad bíblica. Y debemos de ser conscientes del reflejo que debemos de dar a nuestros hijos. De igual manera la sociedad nos mira. La gente debe de ver lo gozoso que es para una mujer casada estar sujeta a su esposo, para que de la misma manera ellos se animen a sujetarse a Cristo. Maridos, esto no se queda aquí, gracias a Dios. Nos quedaríamos a medias, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Versículo 19, maridos. Ahora vamos con los maridos, los esposos. Y seguimos en cómo debe de ser un nuevo hogar en Cristo. Y estamos en el primer punto de nuestro bosquejo, centrándonos en el matrimonio en Cristo. Y este versículo, el versículo 19, es esencial. Así que marido, lejos de relajarte, lejos de relajarnos, la pelota está sobre nuestro tejado. La pelota está sobre tu tejado. Fíjate qué palabra, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amad a vuestras mujeres. Amar. Esta palabra es tremendamente fuerte. ¿Cómo Dios muestra su amor para con nosotros? En que aún siendo pecadores, en que aún siendo enemigos, Cristo bajó y nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, todo hombre tiene la tendencia a mandar en lugar de a servir. Sin embargo, nuestra autoridad debe de ser primeramente para servir y no para mandar. Es lo que Cristo hizo. Recuerda cómo Cristo lavó los pies de sus discípulos. Y realmente cuando mostramos más autoridad es cuando más servimos. Cuando amamos más y más a nuestras esposas. De la misma forma, el versículo 19 llama a los esposos a no airarnos contra nuestras esposas. No seáis ásperos con ellas. No debemos ser amargos con ellas. No debemos mostrar un carácter duro ni cruel para con ellas. No debemos de provocarlas a irritación. No debemos llevarlas a la desesperación, sino que por el contrario, marido, debemos de ejercer un liderazgo de amor en el hogar. Un liderazgo de amor en el hogar. Debemos volver a Efesios capítulo 5 para seguir dando luz a esta idea de un matrimonio en Cristo. Efesios capítulo 5. Fíjate ahí a partir del versículo 25. Dice la palabra del Señor, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Así que el esposo, el marido, por tanto, debe de buscar el cómo agradar a su mujer, ejerciendo la autoridad dada por Dios con amor. Con amor. De la misma forma, ante este pasaje, me gustaría destacar algunas cosas que se han malinterpretado, que se han interpretado mal y que este pasaje no dice. Colosenses 3:19. Bueno, si tu cónyuge, si tu esposa no hace su parte, si tu esposa no está sometida, no está sujeta a ti como conviene en el Señor, eso no te da pie a que tú puedas hacer lo que quieras. No te exime de tu responsabilidad como marido. Entonces tú preocúpate de tu trabajo, ámala, muere a tus deseos y refleja en tu matrimonio la relación de cómo Cristo ama a la iglesia, de cómo Cristo nos ama. El que tu esposa no cumpla su parte no te exime a ti de tu responsabilidad de liderazgo ante Dios. La sociedad debe ver reflejado en nuestro matrimonio que hay un esposo en el cielo que murió en amor por su esposa. Y si no amamos a nuestra esposa como Cristo ama a su iglesia, entonces estamos proclamando que Cristo no nos ama, que Cristo no te ama. Y esto es una tremenda responsabilidad para los maridos. El amor es acción en la Biblia. El amor en la Biblia no se queda en una palabra en el aire, sino que Dios muestra acción por nosotros para mostrar su amor. Él murió en la cruz del Calvario. Él mandó a su Hijo, a pesar de que le habíamos dado la espalda, a pesar de que amábamos al mundo, a pesar de que amábamos las cosas que están en el mundo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de todo eso, Dios nos amó de tal forma que mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados, para de esta forma poder ser declarados justos. Así que el amor es la clave. Debemos de amar y seguir amando a nuestras esposas. Es una acción continua. El amor que Pablo está ordenando aquí permite que el esposo vea a su esposa como un vaso más frágil, que debe de cuidar como vaso más frágil, porque al mismo tiempo es su coheredera de la gracia, es su mejor amiga, es su compañera para toda la vida, es su ayuda idónea, es su regalo de parte de Dios. Debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificado, sabiendo que ella es nuestra prioridad. Debemos de morir a nuestros deseos, a nuestro yo, y de esta forma amar a nuestra esposa, mostrando al mundo cómo Cristo ama a su iglesia. Dios no diseñó la sumisión de la esposa a su marido sin más, sino que Dios diseñó la sujeción de la mujer a su esposo solo en el contexto del amor, en la esfera del amor genuino, del amor real. Entonces, cuando este amor es visible de una manera clara en un matrimonio en Cristo, ella se encuentra protegida, porque un hombre la ama verdaderamente, porque nunca le obligaría a someterse a algo que fuera malo, que la humillara, que la degradara, porque todo está en el marco del amor. Un hombre que ama a su esposa no la va a impulsar a obrar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Un inciso, y es una pregunta aplicativa. ¿Y qué pasa si mi marido, qué pasa si mi esposa no es creyente? No ha nacido de nuevo. Bueno, el principio bíblico es el mismo. Tenemos que tener un testimonio ejemplar en medio de un mundo hostil. Y este testimonio ejemplar lo vamos a usar para ganar almas para Cristo.
Vamos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y aquí está hablando de cómo debemos obrar en medio de un mundo hostil. Y fíjate lo que dice el 2:12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y a partir del versículo 13 establece una relación de sumisión que es bíblica. Y dice el capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Así que, aun siendo una situación tremendamente delicada, tremendamente difícil, el principio bíblico es el mismo. ¿Quieres ganar a tu esposo, a tu esposa para Cristo? Bueno, entonces, estate sujeta a tu marido en los términos que hemos hablado. Sé pura, sé fiel a él en lo físico, en lo emocional. Sé modesta, adorna la belleza interior que puede manifestarse en la exterior. Entonces estarás obrando conforme Dios demanda de ti. Y tú, marido, si tu esposa no es creyente, ámala como a un vaso más frágil. Muéstrale el amor de Cristo por su iglesia, un amor sacrificial, abnegado, y entonces estarás obrando como el Señor te demanda. Así que el primer punto de nuestro bosquejo es un matrimonio en Cristo. Y el segundo punto es una familia en Cristo. Una familia en Cristo. Colosenses 3, los versículos 20 al 21. Hemos hablado del marido, hemos hablado de la esposa, y esto no queda aquí, sino que ahora hablamos de los hijos y hablamos de los padres. Dice el versículo 20, y vemos cómo es una familia en Cristo. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Cómo tengo que obedecer? En todo. ¿Y cuál es la motivación? Final del versículo 20, porque esto es agradable al Señor. Qué importante es obedecer a los padres. Es tremendamente importante obedecer a los padres. Ahora, ¿cómo podemos saber como padres y que también nuestros hijos sepan qué es la obediencia? Bueno, hay 3 principios que giran en torno a la obediencia. Hay que tener claro que obediencia solamente es obediencia. Y la obediencia es, en primer lugar, instantánea. Es instantánea. Es decir, no te lo voy a decir más veces. Si a la primera no haces caso, entonces ya estás desobedeciendo. Porque si no es instantánea, entonces no es obediencia. En segundo lugar, la obediencia es apropiada. Se debe obedecer apropiadamente. No es posible obedecer si no estamos contentos con el mandato. Se debe de hacer con una sonrisa. Y esto a veces como hijos es difícil. Pero no podemos rebajar el estándar de Dios. Dios nos manda a obedecer y nosotros no podemos responder a Dios en obediencia con enfado, sino que debemos hacerlo de una manera apropiada. Y en tercer lugar, la obediencia es completa, instantánea, apropiada y completa. Debes de terminar con el mandato. Si no lo haces completo, entonces no estás obedeciendo completamente. Ahora, ¿hasta qué edad tengo que obedecer? ¿Tengo que obedecer a mis padres en todo? Bueno, este versículo 20 se está refiriendo particularmente a alguien que aún vive en la casa con sus padres y que está sujeto, está bajo su tutela. Pero esto no dura siempre, por supuesto. Yo ahora tengo que hacer lo que es mejor para mi familia.
Si ya no estoy bajo la autoridad de mis padres, no tengo que obedecerles, pero sí debo honrarles en todo. Es diferente el concepto obedecer y honrar. Puede que algo que me digan ya no sea lo mejor para mi familia, entonces yo no tengo que obedecer a ese mandato que me están dando mis padres, pero eso no significa que por honrarles yo les explique de manera argumentada, que les dé las razones por las cuales decido cuidar así a mi familia. Debemos de honrarles siempre. Ahora, si estás bajo la autoridad de tus padres, y esto es lo que está hablando este versículo 20, debes de obedecerles en todo. Dice el versículo 20, sed obedientes a vuestros padres en todo. Solo hay una excepción, solo hay un límite establecido para la desobediencia. Y es cuando un padre pide algo a sus hijos que esté en contra de la ley de Dios. En ese caso, no debes obedecer. Pero si no, en todo es en todo. Cada aspecto de tu vida, para con tu educación, para tu conducta, para cómo hablas con los demás, debes obedecer a tus padres en todo. Y hay una razón por la cual se debe obedecer. Dice el versículo 20, porque esto agrada al Señor. Y hay muchos jóvenes que andan por ahí buscando, luchando con ellos mismos para hallar la voluntad de Dios en su vida. Bueno, hay un primer principio básico y es la obediencia a los padres. Por ahí puedes empezar, es el lugar correcto para comenzar a encontrar la voluntad de Dios en tu vida. Hijos que deben ser obedientes a sus padres en todo. Por el contrario, la desobediencia es una marca propia de un incrédulo. Recuerda 2 de Timoteo 3:2. Pero este primer llamado es para los hijos, para que sean obedientes a sus padres en todo. En el versículo 21 hay también instrucciones para los padres. Versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. No exasperar. Cuando en la Biblia está hablando de los padres, hay siempre cierta relación con la esfera de la disciplina. Recuerda Efesios capítulo 6, versículo 4. Nuevamente Efesios. Dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. De la misma manera, el versículo 21 dice, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero Pablo en este versículo 21 está asumiendo que los padres ya están disciplinando a sus hijos y que por tanto hay que disciplinar sin exasperar. Disciplinar sin exasperar. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Fíjate lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Podemos leer desde el 5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Bueno, en cierta manera, estos versículos nos dicen que si no disciplinamos a nuestros hijos, entonces no estamos amando a nuestros hijos. Entonces no tenemos hijos. Tenemos bastardos, hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Todo padre tiene que disciplinar a sus hijos. Y lo hacemos, por tanto, para su bien. Lo hacemos conforme a las directrices del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con amor, mostrando profundo amor que le tenemos, y lo hacemos con instrucción. Es decir, ellos deben de entender el porqué de esa disciplina. Nuestra hija mayor tiene algo más de 2 años y medio. Ella sabe que cuando desobedece, que cuando peca, eso duele.
Y le explico que no solamente está desobedeciendo a sus papás, sino que además está pecando contra su Creador y que por tanto debe de cambiar su conducta. Y entonces peca menos para que duela menos. Baja la disciplina y sube la instrucción. Pero esto es una constante, diaria, en la relación con nuestros hijos. La disciplina en muchas ocasiones duele. Pero si no hay disciplina, entonces no tienes hijos. Ahora, el texto dice, Colosenses capítulo 3, versículo 21, Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Dice que no exasperemos a nuestros hijos. Bueno, ¿cómo exasperamos a nuestros hijos? Es posible que en muchas ocasiones erremos exasperando a nuestros hijos. Esa disciplina solo debe ser aplicada, esa instrucción debe de llegar solamente cuando pecan, cuando están ofendiendo, cuando están transgrediendo la ley de Dios. No debemos disciplinar porque actúen como niños. Es decir, si tira un vaso de leche en la mesa, es algo normal, es algo común de un niño. Por eso no debemos de disciplinarles. Si están comiendo y se manchan, si a veces los juguetes están por medio, no pasa nada, son niños. Pero sí, si desobedecen a la autoridad de sus padres, si tienen una mala respuesta, si vemos ira en sus acciones, entonces sí. Pero debemos de disciplinar solo cuando pecan. Y en segundo lugar, siempre cuando pecan. Y esto es tremendamente difícil. Porque debemos de ser constantes. Y a veces podemos pensar que es demasiada disciplina. Y permitir entonces que sigan pecando. Bajar el listón. Y si esto persiste, podemos pensar incluso en rendirnos. Y si nos rendimos, entonces perdemos. Porque saben que si ellos son persistentes, entonces ganan. No debemos de rebajar el estándar divino. Debemos enseñarles que tienen que pecar solo una vez y que si peca, tienen consecuencias. Y este es el principio bíblico. Lo acabamos de leer. Pero si no exasperamos a nuestros hijos, entonces vamos a evitar que se desalienten. Es decir, vamos a evitar que pierdan el ánimo, vamos a evitar que estén apáticos, que estén malhumorados, que estén desanimados, que estén abatidos. Ahora, como padres, no solamente nos limitamos a disciplinar, sino que invertimos mucho tiempo con ellos. Jugamos mucho con ellos. Nuestra prioridad está con ellos. Pasamos tiempo con ellos. No les exasperamos cuando les expresamos amor, con manifestaciones físicas, con manifestaciones verbales. Pero debemos reflejar la manera en que Dios Padre nos disciplina a nosotros. Debemos de invertir tiempo en nuestros hijos. Es bueno jugar con nuestros hijos. Recuerdo que mi mejor juguete siempre ha sido jugar con mis padres. No importaba que tuviese una bici nueva, un juego nuevo. Lo que yo quería era salir a la calle con esa bici nueva, con mi hermano, con mis padres, estrenar mi nuevo balón, el Scalestri, pero hacerlo con ellos. De la misma manera, cuando hacía algo malo, cuando no actuaba del todo bien, que creedme ha sido muchísimas veces, entonces también tenía ahí a mi padre. No solamente para disciplinarme, que lo hacía, sino también para librarme de lo malo que hacía. Y muchas veces él ha tenido que ir a hablar con los vecinos de la calle para librarme de un problema que podía haber sido mucho mayor. Esto solo como una anécdota, no me lo tengáis en cuenta. Pero, en definitiva, los padres formamos la teología de nuestros hijos. Y nosotros como padres debemos de tratar a nuestros hijos como nos trata a nuestro Padre Celestial. Que nos disciplina, sí, pero también nos ama. Nos ama en sobremanera. Nos ha librado, nos libra cada día de la esclavitud del pecado. Y esto es lo que debemos de reflejar a nuestros hijos. Porque si no, les hacemos ver que
Dios Padre te va a tratar como tu Padre terrenal, así de bien o así de mal. Nosotros somos como padres una ilustración viva para enseñarle a nuestros hijos quién es Dios. Un hogar en Cristo es un hogar transformado. Una transformación que no es gracias a ningún mérito propio, sino que es gracias a la obra de Dios en nuestras vidas. Es gracias a su misericordia. Es gracias a su gracia derramada sobre nosotros. Ahora, si perdemos la estructura familiar, si perdemos la estructura de la autoridad en el hogar, si dejamos que la fuerza de la sociedad, la fuerza del mundo, se imponga sobre la fuerza de la palabra, sobre la autoridad de la palabra dentro del hogar, si creemos que esto es cosa del pasado, si creemos que es algo cultural, si creemos que hay nuevos métodos para poder acercar a nuestros hijos a Cristo, entonces estaremos perdiendo el patrón más poderoso del Evangelio que existe. Porque estas relaciones que acabamos de estudiar en la palabra reflejan el Evangelio mismo. Cuando amas a tu esposa, las personas están viendo el Evangelio. Cuando esposa te sometes a tu marido, las personas están viendo el Evangelio. Cuando padres actuamos como padres, entonces estamos reflejando el Evangelio de cómo el Padre nos ama. Que el Señor nos ayude en esta tarea difícil. Con mayúsculas, es algo difícil, pero este es el modelo diseñado por Dios para su gloria. Y como creyentes buscamos darle gloria a Él y ser útiles en la extensión del Evangelio. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tenemos las guías perfectas, las normas, Señor, de cómo debemos conducirnos en esta tierra. Señor, y cómo hemos visto estas relaciones reflejan el Evangelio. Es imposible esperar esto, Señor, a menos que haya un corazón transformado. A menos que haya una nueva vida en Cristo. A menos que hayamos dejado el viejo hombre, la vieja naturaleza, y hayamos sido renovados en Cristo. Señor, pero si esto es así, Señor, si verdaderamente nuestra vida ha sido transformada por la obra del Espíritu Santo, entonces, Señor, esto se debe irradiar en nuestras relaciones para con los demás. Empezando, Señor, en primer lugar en nuestro hogar. Señor, matrimonios que reflejan a Cristo, Señor, con esposas sometidos al liderazgo amoroso y bíblico de su marido. Señor, maridos que aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Hijos obedientes. Señor, y padres que disciplinan en amor y sin exasperar a sus hijos. Qué diferente, Señor, al modelo que plantea la sociedad en estos años. Y aún a veces, Señor, podemos ser tentados a bajar el estándar, a bajar el listón, a acomodarnos a la sociedad, a que la cultura nos influya, a subirnos en la rueda y pensar que esto es algo del pasado. Señor, manténnos firmes en tu palabra, en el modelo bíblico establecido para el hogar. Señor, y que si verdaderamente nuestra vida ha sido transformada, Señor, esto pueda reflejarse, Señor, en nuestras relaciones en la familia, Señor, y también en las relaciones más allá de ellas, como sigue enseñando tu palabra en los siguientes versículos. Gracias, Señor, por la obra en la cruz. Gracias, Señor, por redimirnos y, Señor, perdón por tantas veces como pecamos, como no estamos a la altura de este llamado. Señor, te pido que obres en mi vida personal, en la vida de mi familia, en la vida de mis hermanos. Señor, y que este modelo, Señor, finalmente pueda traer gloria a tu nombre. Señor, pueda reflejar el Evangelio y más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Señor, y si aún alguien aquí no te conoce, Señor, que pueda sentir el peso de su pecado, arrepentirse, Señor, y reconocerte como Señor y Salvador. Gracias por este tiempo. A ti sea la gloria.
en Cristo Jesús. Amén.